El propio Palazuelos. Vamos a ver Borja. Levanta el brazo, marca la jugada. Ahora va buena. No, sin embargo la saca Pascual. Han salido todas bajas. Cuidado ese balón, cuidado ese balón. La Bien, tiene Hugo. que recuperar Hugo Vitienes. Hugo que abre a banda hacia la posición del capitán de Borja Camus, que la va a meter ese balón. ¡Gol! ¡Gol de la Gimnástica! ¡Gol de Rubén Palazuelos! ¡Gol! ¡Lo decíamos! Que la Gimnástica tenía que marcar y lo ha hecho. Gol de Rubén Palazuelos. Gol de la Gimnástica. El 28 de septiembre de 1907 se fundaba la actual Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega después de una reunión de varios jóvenes torrelaveguenses encabezados por don Gabino Teira. 111 años de historia llenos de hazañas y de faenas, con duelos en Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid o el Athletic Club de Bilbao, entre otros. 9 temporadas en Segunda División y 20 en Segunda B, club que se sobrepuso a los bombardeos sufridos en su estadio durante la Guerra Civil, a la enorme crisis que azotó a la entidad en los años 30 y, en términos más actuales, el encierro de los futbolistas a principio de siglo por los impagos. Pero sobre todo, un club luchador, un club que nunca se ha rendido y que ha sabido salir adelante a pesar de las adversidades. Un club histórico, el Decano de Cantabria, pero sobre todo, un club grande. Y hay un detalle, mira, un detalle. Yo estaba en el Valladolid y resulta cuando fiché por la Gimnástica, en el último entrenamiento que yo hice con el Valladolid, me despedí de los amigos y había un chico vasco que había fichado, era del Sestao y había fichado en el Valladolid y me decía, oh, vas a la Gimnástica de Torrelavega, pero si yo no quería venir aquí al Valladolid, quería ir a la Gimnástica de Torrelavega y me han traído para aquí y tal, o sea que fíjate la idea que había la Gimnástica en esa época. Pues lo he mamado desde pequeño. Tanto mi padre como mi abuelo siempre han venido al malecón y joder, pues es algo que domingo tras domingo, pues si lo vas viendo, vas viviendo todos los partidos, viajas, sigues al equipo, al final es una cosa que pues que te llega, se te mete dentro y pues no puedes dejar tanto de animar a la Gimnástica como de sentirlo, ¿sabes? Al final es como un sentimiento. La Gimnástica era muy importante de aquella, como te digo. El campo, el público apretaba mucho, animaba. Unos años en los que el equipo, pues hombre, era un referente de Segunda B, un equipo consolidado y fuerte, el club funcionaba bastante bien y eran unos años, pues eso, de estabilidad en los que la Gimnástica, pues tanto en Cantabria como a nivel nacional, era un equipo fuerte. La Gimnástica siempre es muy importante y sobre todo fuera de Cantabria. Yo voy a León, voy a Valladolid a ver amigos y tal, y la verdad es que la Gimnástica, bueno, el Torrelavega, como llaman por allí, no llaman la Gimnástica, es algo muy importante dentro del fútbol español. Yo me acuerdo de venir con mi padre, mi abuelo, al viejo malecón, que tenía su encanto para todos los gimnásticos. Me acuerdo de entrar por la valla de la bolera, porque como era bastante pequeño, de hecho no necesitaba pagar entrada ni nada y me colaba por allí. Y de ver los partidos en la preferencia de pie con mi familia, me acuerdo que no llegaba al muro que había entonces, que luego pusieron una valla y vamos, es uno de los primeros recuerdos de ver allí los partidos, vamos, casi todos en aquellos años en Segunda B, cuando empecé a venir al malecón. Pero todo grande pasa por altibajos, máxime si tenemos en cuenta que se trata de un club de 111 años de historia. Una de las etapas más preocupantes de la entidad torrelaveguense se vivió no hace mucho, hace 6 años, cuando el club se vio abocado a descender administrativamente porque la plantilla no cobró sus salarios durante prácticamente toda la temporada. El problema venía de atrás, la construcción de un nuevo estadio cerrado con capacidad de 6.000 espectadores, el poder social de la ciudad detrás del equipo y la buena dinámica a nivel deportivo con el club ya consolidado en la Segunda División B llevaron a la Junta Directiva a tomar decisiones terriblemente erróneas que a punto estuvieron de costarle la vida al decano cántabro. Tomás Bustamante, directivo por aquel entonces, presentó su dimisión por desavenencias con la actual Junta Directiva. La situación insostenible desembocó en la pérdida de categoría. Me acuerdo que la temporada anterior ya habían empezado los problemas económicos y bueno, que se vislumbraba
una temporada muy complicada a nivel económico, a no ser que alguien se sacara un as de la manga. Yo insistía mucho en que lo ideal para la institución ese año era descender. Se liquidaban automáticamente todos los contratos de todos los jugadores, descendías a tercera sin deudas y empezabas un proyecto nuevo. Sin embargo, se produce una renovación de gran parte de la plantilla a la baja y se sale a competir de nuevo en Segunda División B, cuajando una gran primera vuelta, hasta que los impagos comenzaron a hacer mella en la plantilla. Pese a todo, el equipo logra salvarse en el terreno de juego demostrando un compromiso y una profesionalidad muy por encima de la gestión económica. Fue un año complicado en el que, bueno, tras la anterior temporada conseguir la permanencia y demás, bueno, ya se nos adeudaban, empezamos con unos meses ya de retraso la temporada pasada, que se fueron acumulando durante toda la temporada siguiente. Y nada, fue un año duro en el tema económico. La verdad es que fue una decepción tremenda. Fue una decepción tremenda porque me parece que fue el último año empatamos en Eibar, me parece, y resulta que cuando empatamos en Eibar justo nos salvábamos del descenso. Entonces allí lo celebramos todos. Y bueno, a ver qué tal, a ver cómo se arregla, a ver cómo tal, pero al final descendimos por lo económico y fíjate lo que nos costó volver otra vez. Deportivamente sí que rendimos a buen nivel, sobre todo la primera vuelta, hasta que pues eso, en ese mercado de invierno pues la gente prácticamente que era de fuera se marcharon por las deudas. Siempre bromeo con Mario que ese año que se descendió por impagos, si se hubiera mantenido toda la plantilla, porque creo que hay 4 o 5 que salieron en diciembre, que ese equipo podía haber aspirado a fase de ascenso con bastante facilidad. Dieron la oportunidad a chavales juveniles y demás que debutaron con nosotros ese año en Segunda B, que dieron la cara y conseguimos la permanencia. La verdad que a nivel deportivo fue un año pues bueno, sobre todo en la primera parte, y la segunda vuelta ya te digo que conseguimos el objetivo sin demasiada esfuerzo y demás, pero a nivel económico fue un año muy duro. El descenso administrativo fue un bajón para la entidad, para todos los gimnásticos, para Torrelavega, que bueno, la verdad es que esa última temporada en Segunda B pues pasó lo que pasó, se sufrió bastante y bueno, pilló de sorpresa y a la vez no, se podía esperar, pero bueno, como te digo, fue un mazazo. La situación en el club, pienso que no solo con lo administrativo, también en lo social se rompe por completo. Se rompe tanto que incluso gente y peñas entre ellos y amigos dejan de hablarse por pensar de distinta forma sobre lo que es la gimnástica. Si no más dura, la más difícil y más complicada de afrontar, por eso, porque al final es difícil afrontar una temporada en la que no se cumple con lo económico, al menos con lo mínimo. En aquella temporada pues no se cumplió en nada en las promesas que nos hicieron y demás. Y fue una temporada complicada por eso, porque en diciembre se nos marcharon 5 jugadores que aportaban mucho al equipo, no pudimos fichar, todas las semanas con comunicados, reuniones y demás, que al final te desvía la atención en lo que a ti más te gusta, que es jugar al fútbol y poder disfrutar. Para el club, sobre todo, es muy complicado porque se deshace todo, desde lo de abajo hasta la directiva, vamos a decirlo así. Y también me doy cuenta de que las administraciones no hacen tanto caso a la gimnástica. No sé si ya es por no sé, porque ya pueden estar un poco hartos de lo que es la gimnástica en sí, o porque se han hecho tan mal las cosas, porque está claro que las cosas no se hacen bien. La Real Sociedad Gimnástica había tocado fondo. Una junta gestora formada por varios fieles seguidores del club conforma una plantilla para competir en tercera división, pero las dificultades económicas continúan poniendo en peligro la vida del histórico. Con una deuda que ascendía al 1,5 millones de euros y el equipo de una categoría en la que los ingresos no son de gran relevancia, Tomás Bustamante decide formar un equipo de trabajo para hacerse cargo de la entidad. Tenía conocidos en la junta gestora que cuando les comenté mi intención de formar un grupo y
de trabajo y presentarme, me dijeron que nada, que estaba loco, que esto era insalvable, que esto era imposible de sacar adelante, que ni se me ocurriera, que iba a ser el que iba a quedar para la historia en la persona que tuvo que liquidar el club. El primer día, me acuerdo que nada más el primer día después de las elecciones, pues comprobamos que había embargo con Seguridad Social y con Hacienda, y bueno, poco a poco pues, nos fuimos enterando de procesos judiciales que antes no conocíamos. Se abre entonces una etapa en tercera división que provocará que se pierda gran parte de la masa social de la entidad, al igual que la popularidad y el prestigio que la gimnástica no solo se había ganado en Cantabria, sino también a nivel nacional. Ahora, en tercera división, se abre un duro periplo donde se compite en igualdad de condiciones con gran parte de los equipos de la región, aunque las dificultades económicas siguen lastrando a la entidad. Un camino duro de 5 años de duración, donde los fracasos y las decepciones llevaron la nota predominante ante una afición que no merecía recibir palo tras palo. Cuando acabé la primera temporada aquí, la Junta Directiva presentó la dimisión y estaba la situación muy mal. Me parece que llevábamos 7 o 8 meses sin cobrar y bueno, había sido justo el año después del descenso, no había dinero y prácticamente nadie se quería hacer cargo, y al final, pues bueno, gracias a la Junta Gestora formada por Peñas de Orgasmos y Socarreña y demás, pues salvaron al club y se pudo cobrar lo que se debía de esa temporada. Y gracias a ellos, en parte, y a Tomás, que llegó después, pues el club sigue vivo. Pero ese verano yo creo que estuvo muy cerca de desaparecer. No nos tenía que coger que la gimnástica estuviese en tercera, pero sí que está claro que, como he dicho anteriormente, en lo social y en lo económico, y como es Torrelavega una ciudad, sí que es verdad que donde merece estar la gimnástica es en segunda B. Al final hemos tenido que estar pues, 5 años entre tener mala suerte en fases de ascenso, problemas económicos. Estos 5 años en tercera, pues la verdad es que han sido sufridos, bastante sufridos. Ha sido duro, ¿no? Porque esperábamos ascender el primer año y se complicó la cosa, y luego pues bueno, ha habido bastantes decepciones en la fase de ascenso hasta que por fin este año pues lo hemos conseguido. La tercera es durísima, pero sí que está claro que si te lo tomas con tranquilidad, como decía yo, conozcamos Cantabria siguiendo la gimnástica, y eso es lo que hemos hecho. Estamos hablando de ciclos que lógicamente no son buenos, pero cuando tienes que hacer una recuperación, la recuperación tiene que ser exponencial. A no ser que venga alguien y ponga 1 millón de euros encima de la mesa, esa recuperación no puede ser de golpe. Han sido años duros, años de que llegaba la fase de ascenso y que veías al equipo que podía y luego recibías palo tras palo. Poco a poco el gimnasticismo ha ido subiéndose un poquitín otra vez de nuevo al carro y se ha recuperado un poco la esencia de lo que era la gimnástica para Torrelavega. El fútbol es un deporte muy caprichoso a la par de maravilloso. A veces te desilusiona cuando más empeño le has puesto, pero en ocasiones te llena de alegría cuando los éxitos no tiene pinta de que vayan a hacer acto de presencia. El peor comienzo de la historia del club obligó al entrenador Chiri a pagar los platos rotos, pero la llegada del asturiano Pablo Lago supuso un punto de inflexión que a la postre resultaría determinante para conseguir el ascenso. El principio del inicio de temporada fue muy malo, o sea, muy malo. Los resultados no acompañaban, el equipo, pues eso, el juego, no voy a decir que era malo, pero bueno, no había esa pizca de suerte. Cuando empieza el año, empieza con mucha ilusión, se fichan jugadores que vienen con renombre, son jugadores que vienen de segunda B. Empezamos mal, creo que influyó mucho el ambiente de decisiones importantes que se habían tomado en verano, y al final pues Chiri fue el pagano y el que se terminó sacrificando para que esto cambiara. Con los fichajes que se hacen, se cree todo el mundo que con nombres se puede estar arriba. Está claro que no empiezan bien las cosas, se empiezan perdiendo. Todos empezaron torciendo el día de la Copa del Rey contra el Durango, que perdimos 3-0 cuando no lo esperábamos, y bueno, hubo mucha presión por las salidas de jugadores que llevaban aquí muchas temporadas, y bueno, pues Chiri al final decidió marcharse, vino Pablo Lago y la cosa cambió, y gracias a eso
remontamos y conseguimos el ascenso. Y pues hubo un cambio de chip, por así decirlo, y el equipo poco a poco fue cogiendo estructura y al final el juego, resultados y bueno, se materializó con el ascenso que fue bastante merecido, yo creo. La llegada de Pablo nos trajo tranquilidad y al final jugadores que parecía que no estaban ni para jugar en preferente, como Cajigas, fueron piezas importantísimas. Se demostró que el trabajo que ha hecho Chalana en verano había sido muy bueno y bueno, al final yo creo que fuimos una familia y estuvimos todos los estamentos del club a nivel interno muy unidos. Creo que Pablo Lago no solo hizo de entrenador, hizo de psicólogo. Entonces creo que fue uno de los éxitos que creo que ha tenido este grupo para ascender a segunda división. Un comienzo desastroso que finalizó con un desenlace épico e histórico. Tras una remontada sensacional, la Gimnástica consigue alzarse con el título de Liga y entra en el sorteo de campeones para la fase de ascenso. Las bolas determinan que el rival será el Mallorca B, campeón del Grupo Balear, disputándose el partido de ida en el Malecón y la vuelta en el estadio de Son Bibiloni. La dinámica del equipo impulsa a Torrelavega, que se vuelca con los suyos en busca del retorno a Segunda División B. Yo creo que me quedo pues, con el recibimiento ese día de ese partido de la fase de ascenso contra el Mallorca, tanto el recibimiento de la gente antes de empezar el partido como el ambiente que se vivió en el campo. Era el 20 de mayo de 2018 a las 12 de la mañana. Más de 4.000 personas hacen vibrar el Malecón y el equipo no defrauda. 4-1 y pie y medio en la división de bronce del fútbol español. La euforia y el júbilo se apoderan de una afición que ve más cerca el sueño del regreso a la Segunda División B. La expedición torreveguense se desplaza hasta la isla, arropada por más de 150 seguidores, con el objetivo de hacer bueno el 4-1 de la ida. Por desgracia, las cosas no empiezan nada bien y el Mallorca se adelanta en el marcador y se llega al descanso con el 1-0. Los insulares necesitaban otros 2 goles más para superar la eliminatoria. Tras el paso por vestuarios, las cosas se ponen un poco más complicadas y llega el segundo gol del Mallorca B. Tan solo les faltaba un tanto para haberle dado la vuelta al marcador. Fuera, la pone arriba. Caras de preocupación en la Gimnástica, que comienza a ver cómo aparecen fantasmas del pasado. Pero entonces, en el minuto 51... El propio Palazuelos. Vamos a ver Borja. Levanta el brazo, marca la jugada. Ahora va buena. No, sin embargo la saca Pascual. Han salido todas bajas. Cuidado ese balón. La Bien, tiene Hugo. que recuperar Hugo Vitienes. Hugo que abre a banda hacia la posición del capitán de Borja Camus, que la va a meter ese balón. ¡Gol! ¡Gol de la Gimnástica! ¡Gol de Rubén Palazuelos! ¡Gol! ¡Lo decíamos! Que la Gimnástica tenía que marcar y lo ha hecho. Gol de Rubén Palazuelos. Gol de la Gimnástica. No sé cuántas veces habré visto el vídeo ese y cada vez que le veo pues me emociono más. Bueno, fue una jugada, un córner que sacamos, que no pasa el primer palo, un rechace que vuelve a Hugo, en el que, fíjate cómo son las cosas, que Hugo va conduciendo el balón hacia nuestro campo y yo pensando, pero ¿por qué no pasa el balón? ¿Qué hace yendo para el campo nuestro? Pero en ese momento recorta y abre a Camus, y cuando ve a Camus que va a centrar, que está solo y estamos ahí, digo, buf, yo parto desde atrás y digo, ese balón va ahí, digo, como vaya ahí lo meto con todo. Y buen día.
Y así fue. Gracias a Dios pues apareció Rubén Palazuelos y me metió un gol de cabeza y el ascenso pues fue la clave en ese momento, ese remate de cabeza de Rubén Palazuelos. Yo que soy un jugador que vive mucho las cosas, muy expresivo, pues imagínate en ese momento, y más como se había puesto el partido, un 2-0 en el que se habían puesto las cosas muy complicadas, pues marcamos ese gol y se me pasan pues muchas cosas por la cabeza. Familia, el equipo, la afición que se había desplazado hasta allí, la que se había quedado aquí, pues es muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Y además mi padre me dice, joder, Rubén, te volviste loco. Y llevaba la mirada, ibas con la mirada perdida. Una proeza, un ascenso, un día para la historia, 27 de mayo de 2018. Un club con 111 años de historia por el que han pasado miles de futbolistas, empleados, aficionados, etc. Un sentimiento, no traten de entenderlo, porque aún sigue brillando el sol en Mies de Vega. Pues podríamos decir que es parte de mi vida, o sea, es que es fin de semana sí, fin de semana también, siguiéndola desde bien pequeñito y... Eso es todo. Me inculcaron desde pequeño. La gimnástica para mí pues es el equipo de mi ciudad, donde es mi familia, el equipo donde he visto mis primeros partidos de fútbol, tengo los primeros recuerdos del fútbol, de venir de muy pequeño y bueno, pues es un club especial para mí. Es una forma de vida, creo que la gimnástica es un cimiento más de la ciudad de Torlavega. Ahora mismo se me pasan muchas cosas por la cabeza, pero si tuviera que definirlo en pocas palabras, ahora mismo lo que siento por la gimnástica sería pues un sentimiento. Pues para mí la gimnástica es el equipo del que soy, del que me hice la gimnástica por eso, por todos los años que estuve aquí, que me han tratado siempre muy bien todo el mundo y la verdad es que ha sido y es pues una de las cosas no más importantes de la vida dentro de lo que cabe, pero bueno, de las cosas menos importantes, una de las más importantes para mí. O sea, es el equipo de mi ciudad, es el equipo al que sigo desde pequeño y vamos, me hace muy feliz poder seguir viendo la gimnástica y este año volver a verla en segunda vez, pues es un subidón. Tengo amigos religiosos que me dicen que tengo que entender la devoción que ellos sienten por la religión, pues yo eso lo siento por la gimnástica, por este club. Y es muy importante. Entonces, pienso que la gimnástica se debe a Torlavega y Torlavega se debe a la gimnástica. Estoy, ya te digo, que muy orgulloso de ser gimnástico y de poder decir por ahí que soy gimnástico. La gimnástica para mí es un síntoma es uno más. Iba a decir una persona, pero no, bueno, vamos a decirlo así, es una persona más de la familia. Azul y blanco, la orilla del Besaya, el malecón.